Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Como decía nuestro hermano Daniel, qué gozo, qué gusto ver la iglesia llena. Nos gozamos en el Señor, que sea, y estamos ahora prestos para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos con nuestras exposiciones en el libro de Santiago. Ya casi digo Génesis. En el libro de Santiago. Y esta ocasión estaremos leyendo del capítulo 1, del versículo 19 al 27. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Les recuerdo nuevamente que la versión que daré lectura es la Nueva Biblia de las Américas, por si ven algunas diferencias con su traducción. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice la palabra de Dios: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto a un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre Dios bueno, gracias te damos porque nos permites estar en tu casa esta mañana para adorarte, darte gloria, para exponernos a la predicación de tu palabra, porque es muy importante escuchar la palabra para edificarnos, pero también te pido nos ayudes a ponerla en práctica. Háblanos en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hoy en día es un gran problema hablar de la religión. Es un tema tabú que a muchos les incomoda, porque hablar de la religión es hablar de ceremonias, hablar de lo que tienes que hacer o qué no tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar de hacer en tu vida. Mencionas a Dios y ya me vas a hablar de religión. Eso es lo que siempre nos dicen. Es hablar sobre las creencias de algunos o de las prácticas que algunas personas tienen. De hecho, la palabra religión se define como un sistema de fe y adoración. El interés a la cual una persona suscribe cierta importancia, o un sistema de creencias y comportamientos y valores culturales, éticos y sociales a través de los que una comunidad se vincula. Y muchos clasifican en 4 categorías a la religión. Está el politeísmo, que son muchos dioses; el monoteísmo, que es un solo Dios; el ateísmo, que es ningún Dios; y el animismo, es decir, ya ni siquiera hay humanos, solo animales. Y aunque el cristianismo es en realidad una religión, es de hecho la única religión verdadera. Porque no se basa en ideas de hombres como todas las religiones del mundo, sino en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha revelado en su voluntad. Y Santiago lidia con este asunto de cómo se ve la religión, de la práctica de la fe por medio de la palabra de Dios. Ya hemos estudiado anteriormente acerca de las pruebas que Dios nos manda a la vida del creyente para fortalecer su fe, si es que pasa la prueba. Observamos cómo la fe viva se ve en medio de las pruebas y las dificultades de la vida, incluso mediante la pérdida de un ser querido.
Hemos estudiado acerca de la tentación que se origina en el corazón del pecador y que si cae en tentación es para mal, pero que si resiste la tentación es para bien. Y observamos también cómo la fe viva reacciona a las tentaciones y cómo la fuente de todo lo que es malo es el mundo, Satanás e incluso nuestro propio corazón pecaminoso. Y todo lo que es bueno, toda dádiva buena, todo don perfecto, solo pueden venir de lo alto, solo pueden venir de Dios. Y en esta ocasión estudiaremos cómo se ve la fe viva cuando está delante de la palabra de Dios y cómo vivir la fe por medio de la palabra de Dios. Y lo veremos bajo 2 puntos. Como creyentes debemos vivir una vida piadosa por el conocimiento de la palabra y debemos ser receptores de la palabra. Y también como creyentes debemos ser hacedores de la palabra viviendo la verdadera religión. Nos dice el versículo 19. Esto lo saben, mis amados hermanos. Aquí nuevamente vemos ese lado cariñoso y misericordioso de Santiago, exhortándoles duramente, pero cada vez que se va a poner serio con una exhortación, él les dice, mis amados hermanos, los está preparando para una dura exhortación. En algunas ocasiones es necesario ponernos severos y en otras ocasiones es necesario ponernos amorosos. Tenemos que ser sabios para reconocer cuándo aplica una y la otra. Y aquí Santiago sabe que les tiene que dar duro y en la yugular. Así que lo hace con un enfoque amoroso y de compasión. Mis amados hermanos. Y la conexión con el anterior dice, esto lo saben. ¿Y qué es lo que saben? Bueno, veamos el versículo anterior, versículo 18. Les está diciendo que en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Les está recordando que su salvación no es por obras, sino que es por gracia. Fue por la elección soberana de Dios y no por la elección humana. Fue por el esfuerzo de Cristo y no por nuestro esfuerzo. Está recordándoles acerca de la salvación que tienen por gracia en Cristo. Sobre la doctrina de la elección, y dice, esto lo saben. Yo sé que ustedes lo saben, pero déjenme recordarles que esto es verdad. Y el llamado de Santiago aquí es que debemos ir más allá del conocimiento de la palabra, sino que es también necesario que avancemos a poner nuestra fe en práctica, a llevar este conocimiento, a producir las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago les recuerda que este conocimiento del nuevo nacimiento por la gracia debe de guiar a una nueva vida dirigida por la palabra. Y da 3 exhortaciones para mostrar el comportamiento piadoso que el conocimiento de la salvación por gracia nos debe llevar a hacer. Y el primero está en el versículo 19, dice, pero que cada uno sea pronto para oír. Ahora, Santiago está haciendo una exhortación general para oír. Y por el contexto es claro que hay un cierto énfasis en escuchar las Escrituras. Debemos prestar atención a las Escrituras. Nosotros podemos recibir información de los 5 sentidos. Dios en su sabiduría nos dio 5 sentidos y recibimos información por esos 5 sentidos. Pero mayormente lo hacemos por la vista, por medio de leer o por el oír, por escuchar. Por eso Dios en su sabiduría, Él puso la predicación de la palabra como un medio de gracia, no solo la lectura. Si solo fuera por leer, la pregunta es entonces ¿para qué predicamos? Pero Dios usa la predicación como medio para explicar, para comunicar su mensaje. Y así nosotros, por medio del oír, somos expuestos a esa palabra viva y eficaz. Pero también por el contexto podemos decir que está hablando también de escuchar a otros. Nuestro ego quiere hablar siempre acerca de nosotros. De hecho, si quieres compartir el evangelio de una forma sencilla y eficaz, solo tienes que tocar el tema del yo. Y puedes guiarlos al evangelio. Ese es el tema favorito, hablar de uno mismo. Pero por lo mismo, Santiago dice, escucha. Que lo primero que hagas en una conversación sea oír. Y no solo es la acción de oír, sino de escuchar. Poner una atención con énfasis. Saber escuchar no es de cualquiera. Se requiere ser sensible, empático, para realmente poder escuchar con interés lo que la otra persona está comunicando. Y nuevamente, cuando se trata de nosotros, cuando se está hablando de nosotros mismos, somos muy prontos para oír. Se menciona Jorge, ¿qué? Volteamos porque sabemos que nos están refiriendo, están diciendo nuestro nombre, nos llama la atención cuando se trata de nosotros.
Estás súper atento a lo que te tienen que decir. Y el punto es que siempre deberías estar atento a lo que los demás tienen que decir. Si nos negáramos a nosotros mismos, pudiéramos más fácil ser prontos para oír. A veces algunos necesitan solo alguien que los escuche, simplemente estar ahí como un amigo. No necesitas hablar, no necesitas decir nada, simplemente estar ahí, el amor y saber escuchar. Y eso es lo que nos dice. Y luego también nos dice en el versículo 19 que también seamos tardos para hablar. Y aquí es el otro lado de la moneda. Esto es algo básico en la comunicación humana. De hecho, los teléfonos de casa son conocidos como full duplex, que es una comunicación bidireccional instantánea. Dos personas pueden hablar y escuchar al mismo tiempo, pero si no tienen un controlador de quién está hablando y los dos hablan al mismo tiempo, aunque se estén escuchando, no van a procesar la información de la misma manera. Entonces, no solo oyes lo que alguien más dice, pero también puedes procesar lo escuchado y hablar de vuelta. Y lo que Santiago hace referencia es escuchar más, hablar menos. Y no está hablando aquí de hablar lento, de ser lento para decir las cosas, no. El adjetivo que está usando aquí es la idea de una actitud de pensar bien antes de comenzar incluso a hablar. Más bien sería ser lento para abrir la boca. O como diría Santiago más adelante, tener más autocontrol para refrenar la lengua. Algunos hablan lo que piensan realmente sin procesar incluso el daño que pudieran ocasionar con lo que van a decir. Más bien deberían pensar dos veces, tardar un poquito más, refinar los pensamientos y luego hablar. Proverbios 16:23 dice que el corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Otra versión de este mismo versículo lo dice de esta manera: el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Entonces, en el proceso de comunicación, el cristiano debe esforzarse por escuchar, pero habiendo escuchado, debe tomarse el tiempo también para hablar. No solo hablar por hablar, pero hablar sabiamente, y para eso se debe reflexionar lo que uno va a decir y por tanto debe de ser tardo para hablar. Y esto aplica a muchas áreas del cristianismo. Por ejemplo, en consejería pastoral, mayormente la consejería tú escuchas como 50 minutos y solamente te toca hablar 5 minutos. De hecho, eso me lo recomendó un pastor y lo he visto. Es importante saber escuchar, pero cuando te toca hablar, tienes que hablar. El poco tiempo que te toque hablar, tienes que decir lo que tienes que decir. Ahora, al igual con el oír, también en cierta manera está hablando de la recepción de la palabra de Dios. A lo mejor Santiago aquí estaba pensando en Eclesiastés 5:2, que dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces vemos con estos dos puntos que Santiago está haciendo claro el asunto de la comunicación. Y aplica tanto en la comunicación que tenemos para con Dios, como en la comunicación que tenemos con otras personas, e incluso otros creyentes. Y es que la mala comunicación va a llevar a serios problemas y eso va a resultar en ira. Proverbios 10:19 también dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Pero cuando hablas solo por hablar, dices tantas cosas que vas cada vez dando más pequeños pasos al pecado. Es inevitable. Y esto también aplica a la oración, por ejemplo. Un filósofo dijo en una ocasión: tenemos 2 orejas y una sola boca para que escuchemos más y hablemos menos. Sin embargo, de alguna manera en nuestra condición pecaminosa logramos usar más la boca que los oídos. De hecho, esto lo podemos ver incluso aplicado en el matrimonio. Es el ejemplo más simple y claro en lo que lo podemos ver. La base del matrimonio es el amor, la confianza, pero también la comunicación. Así que estos principios se aplican muy bien para el matrimonio. Ser prontos para oír a nuestra esposa o esposo, pero al mismo tiempo ser lentos para hablar de vuelta. Sobre todo si escuchamos comentarios negativos o algo que pudiéramos considerar ofensivo o incluso que se pudiera estar malinterpretando. ¿Y qué pasa cuando hay una mala comunicación? Problemas, descontentos, y todo eso va a llevar a la ira. Y esto es a lo que llega Santiago con la tercera exhortación, que debemos ser tardos para la ira. Verán, en las primeras 2 hay un verbo.
Tenemos el verbo oír y luego tenemos el verbo hablar. Pero en esa tercera no hay un verbo, no hay una acción. Este es más bien una actitud, una respuesta a una emoción que pudiera ser el resultado de una mala comunicación. La palabra orgei, que se usa para ira, la usaron para referirse a un impulso natural o la manifestación poderosa de una pasión interna. Otra palabra para ira es thimos, pero hay una diferencia entre ambas. Thimos es más bien una súbita manifestación de ira, pero la palabra orgei que se usa aquí denota una indignación que ha surgido gradualmente y que continúa con una actitud hostil. Y podemos observar que la ira no es mala en sí. Hay razones por las cuales nosotros podemos responder en ira, podemos estar airados. Por eso no dice no tengas ira, más dice sé tardo para la ira, sé lento para enojarte. Efesios 4:26 dice enójense, pero no pequen. Entonces, no dice que dejemos la ira a un lado, pero que seamos lentos para llegar a ella, que seamos pacientes. Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y nos da la razón de por qué no debemos dejar ser llevados por la ira, de poder controlar esta emoción. ¿Cuál sería esa razón? Versículo 22. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, la ira del hombre. Se refiere a esa indignación hostil humana que tenemos por naturaleza desde el principio. Siempre obrando lo que es de continuo al mal. Sobre la base de las emociones sin control, sin amor. Porque cuando nos airamos, perdemos el control y hacemos cosas que después nos arrepentimos. Todo lo hemos vivido. Un momento de ira puede causar mucha devastación. Nos dejamos llevar por esa actitud pecaminosa y egoísta, aun cuando pudiéramos creer en nuestro razonamiento que es justa, pero no va conforme a la palabra de Dios cuando perdemos el control. La ira es una emoción muy fuerte y de todas las emociones humanas, la ira no controlada es la más pronta a justificarse a sí misma. Cuando estamos enojados sin control, tenemos siempre encontrar una muy buena razón para ello, pero siempre es el pecado. Eso nos recuerda a Caín. Él se enojó contra su hermano y lo mató. Y en su ira aún le responde a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ahora, la frase aquí, justicia de Dios, expresa los actos justos que Dios demanda de sus hijos. Es decir, la ética y el estilo de vida que debe caracterizar a una persona regenerada. Aquel que nació de nuevo por la gracia de Dios. Y lo que nos dice es que el hombre con ira no puede producir esa ética, no puede producir ese comportamiento piadoso. Pero el Espíritu Santo, obrando a través de la palabra, sí nos puede ayudar. Sí puede. Él puede ayudarnos por medio de la palabra. Él puede fortalecernos. Él es el consolador. Nos consuela en medio del dolor y en medio de la ira. Él nos ayuda. Dependemos de eso. Entonces la ira del hombre jamás puede producir las buenas obras a las cuales hemos sido llamados en Cristo. Y por lo tanto, no estamos obrando la justicia de Dios. Más adelante, Santiago expresa que el fruto de la justicia se siembra en paz. Y eso es lo opuesto a lo que nos está diciendo aquí. La ira no puede obrar lo que Dios espera y demanda de nosotros. Pero por medio de la paz que Él ofrece gratuitamente, sí podemos obrar esa justicia que Él demanda y que Él espera de nosotros. Cuando como cristianos nos dejamos llevar por la ira, no puede obrar con justicia, además de que dificulta mucho que la justicia de Dios sea vindicada en el mundo. ¿Cómo no van a decir que somos hipócritas los cristianos? Que Dios es un Dios injusto, cuando nosotros actuamos igual que los demás. Cuando respondemos igual que los demás, nosotros no glorificamos a Dios. Pero qué impacto es cuando ven que el cristiano responde de una forma distinta porque tiene una esperanza más allá de este mundo por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y por esa razón,
no pueden entender o ver cómo Dios es justo enviando pecadores al infierno si los hijos de Dios son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, nosotros sabemos la respuesta. La diferencia no está en nosotros, la diferencia es Cristo en nosotros. El único juez justo sobre toda la tierra es Dios. Y nosotros no podemos obrar su justicia si Dios no está en nosotros y con nosotros. Y la conclusión es, si aprendes a escuchar más, a hablar menos, te llevará a ser más paciente y por lo tanto lento para la ira, porque si te enojas, no actuarás conforme a la palabra de Dios y lo que Dios espera de ti. No obrarás conforme a su justicia, sino que en tu ira pecaminosa actuarás conforme al deseo pecaminoso de tu corazón. Serás llevado por tus deseos y pasiones, y eso nunca es la justicia de Dios. Es la justicia del hombre que no es ni perfecta, ni santa, ni mucho menos justa. Vivir para Dios conforme a su palabra por medio de todo nuestro ser, eso es amar a Dios con toda nuestra alma, corazón y fuerzas. Y eso se refleja primeramente en ser oidores de la palabra. Versículo 21 dice, por lo cual, esto conecta al lector con lo dicho anteriormente, de la manera en la que deben comportarse por el conocimiento que ahora tienen de la salvación por gracia. Y como tienen este conocimiento de la salvación, fue por voluntad soberana de Dios, dice, por lo cual deben ahora comportarse de esa manera. Ustedes saben, les dice al principio. Ahora, por lo cual en este conocimiento conecta con esa idea y lo escribe en el versículo 21. Se debe no solo oír la palabra, pero recibirla, principalmente para salvación, versículo 21. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Así nos describe el primer paso que se necesita dar en la justicia de Dios. La palabra desechando es un adverbio aoristo, que esta es una acción puntual y definitiva. Es única y no es progresiva. Sucede solo en un punto del momento de la historia. Y puede traducirse como despojarse, como desvestirse. Y es usado en un sentido metafórico para ilustrar la actitud del creyente que debe tomar hacia las cosas que desagradan a Dios. La palabra inmundicia tiene que ver con algo sucio o andrajoso y también es usada de una manera metafórica o como símbolo de lo que es la impureza moral. Y la frase aquí es como abundancia de malicia, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. La tenemos aquí en Santiago 1:21, Romanos 5:17, 2 de Corintios 8:2 y 2 de Corintios 10:5. Y lo que significa es una sobreabundancia de malicia, es tener una maldad en exageración. Entonces la exhortación de Santiago es que todo creyente debe de desligarse o desnudarse de toda cosa negativa que le impida vivir en armonía con la ética establecida por Dios por medio de su palabra. Y al igual que anteriormente, hablando del aspecto positivo y negativo, el aspecto negativo es deshacerse de algo y en lo positivo es vestirse o aceptar algo. En primero dice que debemos deshacernos de esa malicia y luego dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Desháganse de lo malo, reciban la palabra. Y la expresión tiene más énfasis en el cómo. De hecho, se traduce de una manera así. Dice, con humildad reciban ustedes la palabra implantada. Entonces no solo es despojarse de lo malo, sino recibir lo bueno. Y al igual desechando, reciban también es un aoristo y demanda una acción inmediata. Inmediatamente desvístanse de lo malo y vístanse de la palabra. Apremia al creyente tanto a despojarse de los impedimentos que obstaculizan su crecimiento, como recibir la palabra que acelera el crecimiento. Ahora, esto debe ser recibido es la palabra de Dios. Aquí dice que esa palabra es implantada. Pareciera contradictorio que la palabra es implantada, pero tienes que recibir. O está ahí o me la van a dar. Y la explicación va así. En la regeneración, la palabra es implantada en el creyente, pero es por medio de oírla, por medio de estar expuesto a la palabra, que el creyente, que esa palabra va tomando raíces, es decir, se vuelve parte de la vida del creyente. Es plantada la palabra, pero para que germine en buenas obras hay que regarla y hay que mantenerla por medio de estar expuestos a la palabra. La palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones en abundancia para que efectúe, para que resulte en su obra completa. Y nos dice que es poderosa para salvar.
sus almas. Aquí nos habla del poder. De hecho, la palabra que se usa aquí es dínamos, de donde viene la palabra dinamita o explosión, y enfatiza el poder dinámico de la palabra de Dios de la misma manera en la que la usa Pablo en Romanos 1:16. Y sabemos que la salvación es por gracia, no por méritos de hombres, pero Dios usa la predicación de su palabra para llamar internamente a los pecadores al arrepentimiento y para llevarlos a la salvación. Cuando vemos la idea de la palabra implantada, que se recibe por gracia, no por obras, nos maravillamos de ese poder de salvación, de ese poder que actúa en nosotros por medio de la palabra, en la cual Dios nos hace nacer a una esperanza viva, a una nueva vida por su propia voluntad, y nos implanta su palabra y su espíritu ahora mora en nosotros. Y esta obra Dios la ejecuta por medio de su palabra. Por eso Pablo puede decir, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Entonces, podemos ver que Santiago nos dice que una de las evidencias de la fe viva que está operando en la vida del creyente es el fruto producido por escuchar la palabra de Dios, por siempre estar atentos a la predicación de la palabra. Entonces, Santiago se ha enfocado en que primero debemos ser receptores de la palabra. La palabra de Dios debe enraizarse en nuestros corazones a fin de constituirse en algo vital y dinámico en el Hijo de Dios. Pero ahora, Santiago nos hará voltearnos a ver que un creyente no solo pone su fe viva en práctica por medio de oír, sino que pone su fe viva en práctica por medio de poner en obra la palabra de Dios. Y que el creyente que pone la palabra en práctica recibe las bendiciones de la palabra derivadas de dicha obediencia. Versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El creyente no debe de conformarse solo con escuchar la palabra, sino que debe de hacer todo su esfuerzo por ponerla en obediencia. Porque escucharla y creerla, pero no vivir de acuerdo con ella es contradictorio, es hipócrita. Hay una frase que dice que los programadores son una máquina que transforma el café en código de software. Y usando esa referencia, el cristiano es una máquina de gracia que transforma la palabra de Dios en obras. El verbo aquí sean es un presente imperativo que da una indicación de acción continua. Y noten para los que van a ir a Mexicali la siguiente semana, es importante entender el verbo porque hay acciones en la escritura que solo son una sola vez. Y no deben de ser progresivas, pero hay acciones que sí son presentes progresivas, que son continuas y que deben de estar siempre presentes en la vida del creyente. Por ejemplo, en Marcos 1:15, la palabra arrepentirse es un presente continuo. No es algo que pasa una sola vez, ya me arrepentí, ya. Es algo que es constante en la vida del creyente. Continúas arrepintiéndote de tu pecado. Y asimismo, aquí sean hacedores de la palabra. Es algo que debe marcar la vida del creyente. Es algo que es continuo en la vida del creyente. Eso es la marca del verdadero creyente. Alguien que continuamente está sujetándose a la voluntad de Dios, obedeciendo a la palabra, poniéndola en práctica, poniendo por obra lo que han aprendido y dando de gracia lo que han recibido de gracia. Pero dice también, remarcando y dando énfasis a la instrucción, dice, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Escuchar la palabra de Dios es imprescindible. Y por esto dice solamente. Es decir, que debemos continuamente escuchar la palabra de Dios. No puedes poner en práctica lo que no conoces. Debes escuchar, debes de conocer, pero eso debe llevar a la acción. Pero el punto de Santiago va en que hay algunos que solamente escuchan, pero que no viven la fe. Aprenden por medio de las predicaciones cómo es que deben vivir por medio de la palabra, pero vuelven a sus vidas, en las cosas diarias, en las cosas cotidianas, como si el sermón que hubieran escuchado en esa mañana les entró por un oído y les salió por el otro. Y alguien que nunca pone en práctica tan siquiera el 10% de lo que aprendió, jamás crecerá. Y dice Santiago, se engañan a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. Y la palabra engañar tiene que ver con un engaño mediante un falso razonamiento. Y
Lo que quiere decir es que cualquier creyente que piensa en sí mismo, que con oír la palabra, con exponerse a la palabra, conocerla súper bien y que reconocer cuáles pasajes, cuáles versículos de memoria y citar libros como si tuviera una memoria fotográfica, eso sería suficiente. Tal persona está usando un falso razonamiento que acaba en autoengaño. Creen que por saber todo de la palabra ya es un buen cristiano, pero no saben amar, no saben tener misericordia, no saben actuar de acuerdo a lo que han aprendido. Al final de cuentas, es como un fariseo. Si Leslie Mitton lo expresó así: escuchar un sermón acerca de la humildad o el perdón parecería un acto religioso e encomiástico, es decir, como una forma de alabanza. Pero el verdadero acto religioso comienza cuando el oyente convierte en obras lo que ha oído y en obediencia a Cristo actúa modesta y perdonadoramente. Esa es la diferencia. Entonces la exhortación es a vivir la palabra que escuchamos, a ponerla en práctica. Y ahora procede a darnos la razón con una excelente metáfora. Versículo 23 al 24 dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que miró su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Aquí tenemos una condicional lógica. Hay muchas, de hecho, en las Escrituras, y la que más continuamente la tiene es Primera de Juan, y va de esta forma: si A es verdad y B es verdad, entonces C. Si A y B son verdad, entonces C es verdad. Y si alguien es oidor de la palabra, que es algo bueno, y no hacedor de ella, que es lo negativo de lo que acaba de decir, entonces tal persona es alguien que se olvida rápidamente lo que oyó. Es como en la escuela o como cualquier cosa que quieres aprender. Escuchas, aprendes, a lo mejor a tocar la guitarra, pero si no la practicas, si no estás constantemente dándole, practicando, se te va a olvidar eventualmente. Pierdes lo que habías aprendido, y ese es el punto de Santiago. Y la metáfora que usa para explicarlo es la de el reflejo en el espejo, el reflejo de un hombre. Y la palabra aquí para mirar implica a alguien que está atentamente, fijamente, se ve en un espejo, aprende cómo es, se contempla su rostro, y es lo que compara, que ha escuchado y el que ha visto su rostro natural, dicen que está escuchando la palabra, y el espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo por el cual podemos ver realmente cómo somos y cómo estamos. Revela nuestra naturaleza pecaminosa y la falta de santidad que hay en nosotros. Este hombre que escucha ve cómo es, pero después se va a seguir con sus actividades de la vida y se olvida cómo es que se había visto en ese espejo. Como no actuó sobre lo que vio en el espejo, se le olvidó. Y ya no pudo vivir conforme a lo que aprendió. Se vio a sí mismo, se contempló, vio cómo era, pero en lugar de actuar para corregir su caminar, se fue y se olvidó de todo. Así es todo aquel que vive no poniendo por obra la palabra de Dios que ha recibido. De hecho, es lo que podemos observar en los tres verbos que se usan aquí: mirarse, irse, olvidar. Mirarse, irse y olvidar. Es decir, hubo un interés por la información, pero no en transformarla en acción, y por lo tanto tiró toda esa información a la basura. Todo lo que había recibido lo tiró a la basura. Ahora podremos ver un paralelismo en el libro de Santiago con el libro de Proverbios. El justo es esto, el impío esto. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. El salario del justo es vida, la ganancia del impío es castigo. Y vemos ese paralelismo en el libro de Proverbios, y es lo mismo que observamos aquí. Está el que oye, y está el que oye y hace. Está el que se mira a sí mismo en el espejo y el que mira el espejo, es decir, la ley de Dios, a quien le presta más atención a la ley de Dios. Y está el que se cree religioso y es falso, y el que vive la verdadera religión. Esos son los paralelismos. Y aquí se conecta con la palabra pero en el versículo 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí dice mirar atentamente.
tiene que ver con el esfuerzo para mirar o que intenta mirar de cerca para poder observar todos los detalles que la palabra de Dios le está revelando. Este hombre, a diferencia del otro, no se mira a sí mismo en el espejo nada más, no presta atención nada más a él mismo, sino que presta atención a la palabra de Dios que le está revelando cómo es. El espejo nuevamente es la palabra de Dios en esta metáfora, porque es la que nos revela nuestra condición. Para empezar, es la ley de Dios que nos revela nuestra condición pecaminosa. En Romanos 7:7 Pablo dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y es también la herramienta de nuestra santificación. Jesús orando en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está diciendo, solo tu palabra es esa herramienta por lo cual podemos ser santificados. La palabra de Dios nos revela cómo estamos delante de Dios y revela cómo estamos caminando, o si de hecho realmente estamos caminando en el único camino. Entonces la palabra de Dios es un espejo para ver nuestra condición. Pero el hombre que solo se mira a sí mismo y no hace nada, se olvida de lo que vio, se olvida de lo que aprendió. Pero quien se deleita en la palabra de Dios y se fija atentamente en ella y la valora y la vive, la va a poner por obra. Y dice, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. La palabra permanecer aquí es la palabra perseverar. En lugar de irse y olvidarse, persevera en ella para corregir lo deficiente. Porque aquel que se ve a sí mismo no ve a Cristo. Sabe que aún le falta que Dios trabaje en su vida y se da cuenta de ello y persevera. Porque él quiere ver el reflejo de Cristo en él. Él quiere ver la imagen de Cristo en su vida. Y el resultado de esa obediencia práctica, de vivir la palabra, es la bendición. Dice, es bienaventurado, será feliz en lo que hace, porque su gozo no está en las obras, sino en agradar a su maestro. Él será feliz, será bienaventurado por ser más como su Salvador. Todo creyente tiene ese deseo de ser más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Es ese tu gozo? ¿Es esa tu motivación para la vida cristiana? ¿La gloria de Cristo? ¿La predicación fiel de su palabra? ¿O estás enfocado en lo que a ti te gusta, en lo que a ti se te hace cómodo escuchar, lo que te hace sentir cómodo en la vida? Realmente hay bendición en la obediencia. Hay bendición en poner la palabra de Dios en práctica. Y es bienaventurado aquel que pone en práctica lo que escucha. Como dice el salmista en Salmo 19:11, que en guardar su palabra y sus mandamientos hay gran recompensa, hay gran bendición. Y Jesús en Mateo 7:24-25 compara al hombre que guarda la palabra con el que edifica sobre la roca. Y llegaron tormentas, llegaron tempestades y vientos fuertes, y la casa permaneció firme. Así se compara el hombre que guarda la palabra y la pone por obra. Hay bendición más allá que solo por la obediencia, quien pone en obra la palabra de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, era necesario para Santiago aclarar y enseñar algo más. Verán, la vida de la sociedad de la antigüedad se centraba mayormente en la religión. Los babilonios, los asirios, los cananeos, persas, griegos, romanos, egipcios y muchos otros pueblos tenían religiones que eran politeístas. En cambio, los judíos, a quienes iba dirigida la carta principalmente, eran monoteístas. Ellos creían en el único Dios verdadero. Entonces Santiago se enfoca en el tema de la práctica religiosa. Y así como no es suficiente ser oidor de la palabra, pero también un hacedor de la palabra, tampoco es suficiente decir que uno es religioso sin tener las evidencias necesarias para mostrar la verdad de tal declaración. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Aquí nuevamente tenemos esa condicional, dice, si alguien hace, aquí es, si alguien se cree religioso, a lo mejor dice que es religioso, piensa que es religioso. Esto si alguien está ocupado en la observancia religiosa.
Y algunos consideran que esto se refiere al acto externo de la adoración pública, a lo mejor la asistencia al culto, las ofrendas, la oración, el ayuno. Según Heber, el vocablo religión denota una práctica celosa y diligente de aspectos externos y ceremoniales de la adoración. Y debemos notar que la enseñanza del pasaje no se centra en la prohibición de la religión en sí, sino en demostrar cuál es la verdadera religión por medio de la práctica. Ser religioso no tiene tampoco que ver con puras obras, sino más bien ser religioso tiene que ver con vivir la ética que armonice con las demandas de la palabra de Dios. Solo la ética religiosa que es expuesta en la Biblia presenta el orden correcto de prioridades. Esto es, Dios es primero antes que cualquier otra cosa, después mi prójimo y finalmente yo. Y lo que dice Santiago es que el que dice que es religioso, el que dice que es creyente, que vive la fe, pero no se evidencia con sus hechos concretos, está practicando una religión vacía, vana, y se está engañando a sí mismo. Y el ejemplo que usa para mostrar esta acción es el autocontrol, particularmente con el miembro más difícil y más desastroso de todos, la lengua. Después vamos a ver esto más a detalle porque Santiago profundiza en esto de la lengua. Pero él va a hablar de hecho incluso del daño que provoca la lengua y con el mal uso de la lengua. Pero aquí habla de refrenar la lengua. Alguien dice que es religioso, pero no puede refrenar su lengua, sino que habla como quiere, dice lo que quiere. Y nos acaba de enseñar que debe de ser lento para hablar. Y la Escritura dice que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Y la lengua parecía un problema también en aquel tiempo. Pedro hace la misma exhortación sobre la lengua en 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La lengua trae tantos problemas. El chisme sobre todo, el hablar de alguien a sus espaldas. Y es tan poderosa la lengua que puede destruir tanto, dice Santiago más adelante, que incendia un gran bosque. Es decir, por medio de hablar podemos pronunciar el glorioso evangelio de Jesús, que es poder de Dios para salvar. Y por otro lado, es con la que más hacemos daño. Es con la que más herimos a las personas. Nuestro hablar puede ocasionar tanto amor, tanta felicidad, como tanta angustia, preocupación y daño. Así de poderosa es la lengua. Y lo que dice Santiago es que si crees que estás viviendo la verdadera religión, pero no puedes refrenar tu lengua, tu religión es sin valor. Más bien esa religión se va a reflejar en la práctica. Como lo dice 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esa es la diferencia. Una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas. Si dices que amas a alguien, pero no lo demuestras con acciones, son palabras vacías. Así es lo mismo con la fe. Y de eso se trata la verdadera religión. La verdadera religión es poner en práctica la fe viva por medio de la palabra. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Recordando que esta carta estaba escrita principalmente para judíos cristianos, podemos asumir que los lectores de la carta eran en general gente muy religiosa. De los judíos nacieron los fariseos, aquellos legalistas que conocían la palabra, la obedecían conforme a sus propias conveniencias, y Jesús fue quien de hecho los llamó generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y estos lectores practicaban esa religión por muchos años. Circuncidaban al 8º día, guardaban el día de reposo con sus muchas leyes añadidas. Y por las otras cartas que se refieren a muchas de estas prácticas judías dentro del cristianismo, podemos decir que estos judíos creyentes aún continuaban con este tipo de religión. Es decir, la religión se convirtió en solo religión de obras y no en la obediencia que glorificaba a Dios. Y Santiago dice que esta religión, que es la que Dios demanda, es sin mancha, es pura, es limpia. No demanda lo suyo, sino que se basa en la obediencia a Dios
y no a los hombres. Y para esto pone la autoridad sobre la cual se basa esta religión. Dice, delante de nuestro Dios y Padre. Él es quien juzga, Él es quien nos da la verdadera religión. Eso es la verdadera religión, obedecer a Dios. Estamos delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí nos da dos manifestaciones de la práctica de la religión. Es importante aclarar que esto no define la religión cristiana. No se trata de solo esto y ya, sino son ejemplos de cómo es y cómo se ve la práctica de la religión. Y la primera que nos dice es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Los huérfanos y las viudas siempre han sido objeto del cuidado especial de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Salmo 68:5 dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Podemos entender que estos dos grupos eran no solo el más vulnerable de ese tiempo, también era devastador para ellos la forma de vida que tenían. Los huérfanos no tienen padres que los sustentaran y las viudas perdieron al esposo que los sustentaba. De alguna manera, estos dos grupos perdieron personas importantes a sus familiares de los cuales dependían. Estos grupos no solo sufren opresión y aflicción física, también padecen emocional y espiritualmente. Y el hecho de que Santiago reconoce, y lo vemos en cualquier sociedad, es que los grupos más vulnerables son los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Jesús denunció a los fariseos, de hecho, por abusar económicamente de las viudas en lugar de sustentarlas. También vemos que Jesús resucitó al hijo de una viuda en Lucas 7:11 y 17 por amor a esa viuda porque estaba sola. Estos grupos eran importantes para Dios y por eso Santiago lo usa como ejemplo. Pero la religión cristiana no solo se basa en esto, tiene que ver con la esencia del amor cristiano. Esa manifestación práctica de la religión tiene que ver con nuestro servicio a otros. Esto es como se ve el verdadero amor al prójimo. Y la segunda manifestación dice, y guardarse sin mancha del mundo. A veces se tiende a olvidar ese segundo punto. Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, la primera tiene que ver con algo externo y ahora la segunda tiene que ver con algo interno. Y aquí la expresión sin mancha la podemos relacionar o referenciar a Cristo. En primera de Pedro 1:19. Sino con sangre preciosa, como un cordero, dice, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero también la podemos relacionar con la vida del creyente que espera la venida del Señor. Segunda de Pedro 3:14 dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, refiriéndose a la venida del Señor, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Aquí la idea es de mantenerse puro y apartado del mal como algo activo y continuo en nuestras vidas. Debemos de resistir caer en la tentación. Debemos de tratar de pasar las pruebas. Debemos ser hallados, dice, sin mancha. Claro que sabemos que es Dios quien nos cuida, que es Dios quien nos sostiene y nos guarda, pero también debemos ser responsables de guardarnos nosotros de ese mal y de apartar nuestras vidas para el Señor. Y esa es la exhortación al llamado a vivir la verdadera religión, a poner en práctica esa fe viva, a estar continuamente apartados del mal, resistiendo la tentación, pasando las pruebas, no cayendo en el mundo. Dice, a guardarnos del mundo, que es todo lo que vemos en el Nuevo Testamento como la fuente de la contaminación, apartados del mundo. Ahora, la referencia aquí no es al mundo material. Algunos pueden llegar incluso al punto de decir que tenemos que estar alejados de todo, como la televisión, los teléfonos, toda la tecnología. No se trata de eso. Esto es más bien al sistema mundial influido por Satanás. Sabemos que estamos en el mundo, debemos vivir en él y disfrutar las cosas del mundo. Y sin embargo, debemos de recordar que también nosotros somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos a este mundo. Debemos relacionarnos con las personas del mundo, con familiares, con compañeros de trabajo, pero no pertenecemos a esos grupos, ni hacemos las cosas que ellos hacen, ni practicamos lo que ellos practican. Y eso se une al llamado que hace Juan en su primera carta.
cuando dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Eso es a lo que se refiere Santiago con guardarse puros del mundo. Y como siempre digo, hay dos tipos de personas en el mundo. Y por lo tanto hay dos tipos de religiones en el mundo. La religión que es por obras y la religión que es por gracia. La religión que busca ganar el favor por méritos y obras, y la religión sin mancha y pura que se obtiene por los méritos de un tercero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la obediencia a su voluntad. La religión que exige lo que ellos creen que merecen, y la religión que vive en gratitud a lo recibido. La religión que piensa más en su propio beneficio, en lo que van a obtener, y la religión que se da a sí mismo por otros. Entonces no todas las religiones del mundo son iguales, porque la religión cristiana es muy distinta. La religión cristiana, como tal, no pudo ser concebida por mentes humanas, sino por una divina. Y por lo tanto es la única religión verdadera. Es la fe en Jesucristo, aquel quien es el camino, la verdad y la vida. Termino con esto. Cuando el cristiano, el creyente, se enfrenta con la palabra de Dios, la fe viva se ve en una que se esfuerza en poner atención, pero también se esfuerza en llevarla, en ponerla a la práctica. Y el resultado son frutos que glorifican a Dios. El Hijo de Dios es llamado a ser un hacedor de la palabra, a llevar en práctica la fe por recibir la palabra de Dios en sus vidas. Y no solo recibe la palabra como el conocimiento, pero como la motivación para vivir esa fe. El creyente no solo es llamado a vivir la fe por la palabra, sino también a vivir en la ética religiosa que tiene su base en las Escrituras y que se ve tanto externamente como internamente. Se evidencia en las obras externas, en el amor al prójimo, pero también en una vida de santidad personal. Y esos son los frutos de vivir en la práctica de la fe por la palabra. Y puedes pensar, es muy difícil vivir la palabra. Hay muchas cosas a las que tenemos que atender. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo no tengo la fortaleza o la sabiduría para hacerlo. Y todos conocemos ese pasaje famoso que se usa más como un amuleto que otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una fórmula, no es una fórmula que tienes que repetir. Es una verdad que necesitas creer. Que en Cristo tienes todo lo que necesitas para vivir la fe. Que en Cristo tienes todas las fuerzas para hacer las buenas obras a las cuales Él te llamó. Él te capacita. Él te fortalece. Tú no puedes vivir la palabra por ti mismo. Es casi imposible. Pero Cristo será tu fortaleza para llevar a cabo la práctica de la palabra. En medio de las pruebas, durante las difíciles tentaciones, siempre tendrás la fuerza para perseverar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bástate en su gracia, confía en su poder. Solo en Cristo puedes vivir la verdadera religión. Solo por la fortaleza que Cristo provee podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en llevar a la práctica la fe por medio de la palabra. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por esta epístola tan preciosa que nos ayuda y nos exhorta a poner en práctica nuestra fe, a cómo es que debemos vivir la fe. Cómo es que tú quieres que nosotros andemos en este mundo caído, lleno de tinieblas, para que podamos ser la luz y la sal de la tierra. Y yo te pido que tú nos ayudes y con estas exhortaciones nos ayudes a no solo escuchar tu palabra, pero a vivir la fe y a ponerla por obra. Gracias porque en tu Espíritu tenemos esa guianza, Él nos ayuda a recordar las palabras y en Cristo tenemos la fortaleza. Gracias te damos y yo te pido que tú sigas bendiciendo tu iglesia, la sigas fortaleciendo y podamos seguir todos poniendo esta fe viva en práctica para tu gloria. Amén. Amén.